¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Ser Mundano, que tienen en común Ray Charles, el seleccionado peruano ganador de la Copa América. Lo van a averiguar en los próximos 30 minutos aquí en Ser Mundano. ¿Y qué tienen en común? Definitivamente que estamos hablando de dos escenarios de éxito, uno de música y otro deportivo. Así sea de fútbol peruano, sí. Hemos tenido épocas de triunfos y grandes triunfos deportivos a nivel futbolístico, y eso lo vamos a conversar con un colega periodista en el segundo bloque de Ser Mundano. Pero vamos a empezar con el extracto de una película que tituló Ray, interpretada por Michael Fox, y como si fuera poco, que narra la historia del gran Ray Charles. Cuando Ed Sullivan lo presenta a mediados del siglo pasado, con The Road Jack, uno de sus más grandes éxitos, dijo algo que creo yo que, viniendo de Ray Sullivan, uno de los más importantes presentadores de los Estados Unidos, es uno de los más grandes elogios. Él dijo: en cualquier manifestación musical, de cualquier género, en cualquier parte del planeta, desde que Ray Charles ingresó al mundo de la música, cualquier manifestación musical hay algo de Ray en ese tema. Y The Road Jack, lo vamos a ver en blanco y negro, es definitivamente algo que marca un punto de quiebre. Vamos a observar un extracto de la película donde Jamie Foxx justamente interpreta a Ray de una manera magistral, y vamos a apreciar la inconfundible calidad musical de Ray Charles en The Road Jack. Veamos, esto es Ser Mundano, empezamos. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Well, don't you come back no more. What you said? Don't you come back no more. I didn't understand Don't you. you come back no more. You can't mean that. And don't you come back no Oh, more. now, baby, please. Don't you come back no more. What you trying to do to me? Inconfundible el estilo de Ray Charles, interpretado por el gran Jamie Foxx, y en una película que creo yo marca un hito histórico en lo que es llevar al cine las historias de grandes genios de la música. ¿Doblamos la página? Sí. Vamos a recordar también a grandes genios, pero grandes genios del fútbol. Y muchos de ellos se juntaron en la campaña de la Copa América del año 1975 en la selección peruana. Vamos a hablar sobre imágenes, sobre algo que fue una campaña histórica, creo yo, de nuestro seleccionado que le dio la Copa América. Si el señor director lo cree pertinente, ahora sí. Estamos viendo en imágenes, por ejemplo, uno de los primeros partidos. Esto se jugó en el estadio de Matute, que recién había sido inaugurado, y este partido terminó 3-1 en favor de Perú. Fue el momento en el cual Juan Carlos Oblitas anotó un gol de media chilena, pero este gol es de Percy Rojas. Ahí, como podemos ver en el área, lo están siguiendo para la celebración algunos de los grandes futbolistas que tenía la selección peruana en aquel entonces: Juan Carlos Oblitas, Alfredo Quesada,
Santiago Ojeda, en la portería estaba el gran Otorino Sartor, y este gol pues de Percy Rojas marca el inicio del camino de Perú rumbo a lo que sería el título de la Copa América 1975. A continuación vemos un centro de Teófilo Cubillas y Percy Rojas, que en aquel entonces jugaba en el Independiente de Avellaneda, elude ni más ni menos que al gran Quintano, a Elías Figueroa y de Chalaca o de Chilena, como quieran decirlo, de acuerdo, un poco en sorna de chilena, a los chilenos. Juan Carlos Oblitas anota el 2-0. Posteriormente vendría un gol de Teófilo Cubillas y solamente en 45 minutos el seleccionado peruano estaba ganando por 3-0. El director técnico, el desaparecido Marcos Calderón, pues era quien estaba con el buzo de director técnico del seleccionado peruano. Es un tiro libre ya casi para finalizar el primer tiempo, en donde registraría pues el tercer gol del seleccionado peruano y donde podemos apreciar a Teófilo Cubillas. La celebración era el año 1975, se vivían momentos difíciles. Juan Velasco Alvarado era el presidente de un gobierno de facto, los medios de comunicación estaban tomados por el gobierno de aquel entonces. Este partido se transmitió por América Televisión, Canal 4, y por aquel entonces pues la catedral del fútbol peruano, Eduardo San Román, nos comentaba para todos los peruanos. Está en pantalla Enrique Casareto anotando el primer gol en Belo Horizonte. Estas ya son las semifinales de la Copa América, y este gol marcó el inicio de una goleada de Perú al seleccionado brasileño. Si bien es cierto, era un seleccionado que no contaba con todas sus estrellas, como dicen algunos escépticos en la crítica futbolística, pues Brasil siempre es Brasil, y en la Copa América pues tenía también jugadores importantes como Paliña, como Roberto Batata, y definitivamente Neliño, que es uno de los que en este momento está efectuando el tiro libre para el gol de Batata, que marca el empate. Este es el 1-1 en Belo Horizonte. Después de este partido, fue una jornada interesante a nivel futbolístico. Después de este partido llegaba la transmisión para todo el mundo de la épica pelea entre Mohamed Ali y Joe Frazier, pelea que marcó también un hito histórico en el box mundial. Lo que vamos a ver es de uno de los mejores alumnos de Waldir Pereira Didi, Teófilo Cubillas, porque va a anotar un gol de tiro libre, ya faltando 15 minutos para que termine el partido, con la famosa hoja seca. Raúl, que era el portero de Brasil, pues se comió el segundo gol con un impresionante remate de Teófilo Cubillas, y con esto se ponía adelante en el marcador el seleccionado peruano. Cabe recordar que por aquel entonces pues los partidos de ida y vuelta de semifinal marcaban pues quién llegaría a disputar el título de la Copa América. Este es el tercer gol. Faltando 2 minutos para que acabe el partido, es Enrique Casareto anotando un gol con un salto pequeñito que generó la sorna en muchas ocasiones de la prensa deportiva, pero no menos grande en el marco. Toribio Panadero Díaz se está acercando para celebrar el gol, entre otros Héctor Chumpitaz, casi nada. El gran Héctor Chumpitaz, Julio Meréndez Calderón, Juan Carlos Oblitas, Alfredo Quesada, y nos cansaríamos de enumerar la gran cantidad de grandes, extraordinarios futbolistas. Esto ya es la final de la Copa América. Va el balón hasta el final del área chica. Cachito Ramírez le pega con el empeine y anota de taco, anota Juan Carlos Oblitas el primer gol de Perú al seleccionado colombiano. Este partido terminó 2-1. Es un autogol de Colombia ante un remate de taco de Juan Carlos Oblitas. En Bogotá, Perú perdió por 1-0, y la final histórica, pues en Venezuela, este es el segundo, este es el gol de Osvaldo Cachito Ramírez, el verdugo de la Bombonera, que para variar pues se hacía presente en el marcador en una jornada siempre de cabeza. Para variar se hacía un gol muy parecido al que le anotó a Peñarol en la Copa Libertadores. Esto ya es el último partido de la Copa América. Esta es la final en Venezuela, en Caracas. Hugo Sotil había llegado, se había escapado de la concentración y había llegado horas antes del partido. Le habían puesto la camiseta número 20 que acostumbraba a vestir él, y este es el remate de Teófilo Cubillas, se queda en el área y Hugo Sotil anota el gol que le diera la Copa América, ni más ni menos, al seleccionado peruano. Si habrá sido una jornada histórica aquella del año 75 para el seleccionado peruano. Gol de Hugo Sotil, gol peruano, Perú campeón de la Copa América
1975. Si habrán pasado los años y si necesitará el Perú de grandes triunfos como estos. Bueno, y definitivamente ese año no solamente fue el único triunfo del seleccionado peruano. Hay que recordar que ese año fuimos campeones sudamericanos en vóley y también campeones sudamericanos en básquetbol. Imagínense cómo nos estaría yendo a nivel deportivo. Gobierno de facto, con poca inversión privada, un país en crisis, pero con grandes logros deportivos. A veces son esos momentos difíciles los que arengan a los jóvenes para obtener grandes triunfos. Sobre el tema deportivo vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con el colega Omar Oré, quien vamos a tenerlo recurrentemente acá comentando el deporte, y sobre él vamos a hablar sobre algo que de repente usted ha escuchado mucho y que no conoce cuál es la real situación. El señor Manuel Burga, si se va, si viene, si se queda, y si se va, verdaderamente podremos clasificar al Mundial. Sobre este tema y otros hablamos con Omar Oré después de la pausa. Ya volvemos aquí en Ser Mundano. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La número 1, la más escuchada, forma parte de los miles de oyentes. Radio La Luz, 1080 AM, llegando a todo el Perú, vía satélite y al mundo en www.radiolaluz.com. Radio La Luz, 1080 AM, la señal que te bendice. When marimba rhythms start to play. Sin lugar a dudas, han sido jornadas épicas, históricas, las cuales hemos vivido en el fútbol peruano. Pero, ¿cómo está la coyuntura ahora? Usted, amigo televidente, habrá oído hablar de Manuel Burga y que muchos dicen, cuando Burga se vaya recién podremos clasificar al Mundial. Omar Oré, destacado periodista deportivo, está esta mañana con nosotros y queremos hablar justamente sobre este tema. Omar, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días. Muchas gracias. ¿Cuál es el problema con Burga realmente, a nivel institucional? Que la función que debería tener el señor Manuel Burga de desarrollar el balompié nacional y llegar a conseguir los éxitos que se esperan, no lo hace. Y en su afán de ser reelegido una y otra vez para perpetuarse en el cargo, no sabemos por qué, el señor Manuel Burga fracasa una y otra vez tratando de llevar a una selección al Mundial. Vamos por partes. ¿Cuántas veces ha sido reelecto Burga? Si esta se hubiera dado, serían 4 veces. Es demasiado. Son 3. Es demasiado para cualquier funcionario público. Y más aún que no ha tenido ningún logro relevante como para decir, por este triunfo, pues se podría quedar, ¿no? No estamos hablando de una clasificación mundial, de un triunfo en la Copa América, sino todo lo contrario. Han sido una etapa funesta para el fútbol. Exacto, tristemente es su legado, un fracaso tras fracaso de una generación que no va al Mundial. Yo, en lo particular, nunca he visto mi selección en un Mundial. Ahora, la gente se pregunta, entonces, ¿por qué lo reeligen? Ese es un amaño, llamémoslo de esa forma, ¿no? Debemos recordar de que en el país, como todo está de cabeza en el deporte, son 25 departamentales quienes lo eligen, más 12 clubes del fútbol profesional. Y es ahí donde Manuel Burga tiene su fuerza, en las 25 departamentales. Bien, ahora, en este momento, ¿cuál es su situación? ¿Va a poder quedarse? ¿Va a poder reelegirse? Se suponía que Manuel Burga estaba... La historia es esta. Manuel Burga se lanza a la reelección, ¿correcto? Para tratar de quedarse. A la reelección, correcto. Entonces, la Comisión de Fútbol, encargada de organizar la votación para el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, tacha su candidatura por 3 motivos importantes. El primero, que ya era demasiadas reelecciones. Segundo, que tenía un miembro de la segunda profesional que no tenía un cargo vitalicio dentro
del grupo que elige a los dirigentes de la federación. Ya. Y tercero, de que Manuel Burga ya era prácticamente un dictador. Él simplemente decía, vamos a hacer este proceso, el mal documento estaba hecho, solo lo firmaban, no había reuniones, todo era ipso facto y por debajo del mes. Se tacha su candidatura y automáticamente lo que hace es desactivar la mesa directiva y convocar a nuevas elecciones. Lo que se toma pues, como prácticamente un golpe de Estado de la federación. Entonces, a partir de acá, Burga comienza a ser el blanco público de funcionarios del Estado, ¿no? Como el señor Carlos Heredia, que le acaba de abrir proceso fiscal de la Nación. Y ya el tema está pasando por algo mucho más delicado que solamente Exacto. ser un presidente de la federación, porque estamos hablando de lavado de activos y de Exactamente. vínculos bastante serios que podría llevarlo a la cárcel fácilmente. Tranquilamente, pero él se escuda tratando de amedrentar, diciendo Perú va a ser desafiliado de ¿Podría la ser? FIFA. El reglamento FIFA es bien claro. Dice lo siguiente: para desafiliar a un país de toda competencia de la FIFA, tiene que haber injerencia directa del Estado con nombre propio. O sea, el Estado tendría que decir, vamos a investigar a Manuel Burga Seone por tales y tales motivos. Pero no es así. Si el fiscal a él, el señor Carlos Heredia, le ha abierto proceso por lavado de activos, es al nombre de la persona natural, el peruano Manuel Burga, no el presidente de la Federación Peruana de Fútbol. De la federación. Exacto. Ahora, y el común de la gente, los hinchas, están clarísimos en el tema. Ellos dicen que si Burga se va, ya al fin podremos clasificar al Mundial. Y a mí me parece que no pasa tanto. No, no es así de fácil. No es así. El caso es que Burga es la punta del iceberg, es quien recibe toda la crítica por ser el presidente y es que de quien se pide su renuncia para poder ver cambios, pero es un cambio estructural. ¿Qué cambios podrían haber, por ejemplo, que debería haber urgente? El cambio de director técnico, de repente. Cambiar las bases, primero las departamentales. Deberíamos volver al tema de que deberían votar los presidentes de los clubes profesionales. Pero también tenemos que tener en cuenta que los clubes profesionales no pasan por un buen momento. En estas últimas votaciones, Alianza, Universitario, Cienciano y Melgar no pueden votar porque están intervenidos por las deudas que tienen. Ay, no pueden votar. No pueden votar por disposición FIFA y porque Estamos están hablando de intervenidos. Alianza, la U. Cienciano y Melgar. Digamos Están- que el equipo que le ha dado más lauros al fútbol peruano que Cienciano y los dos más grandes equipos del fútbol están en esa situación. Exacto. ¿Y qué podemos pedirle al resto si esos dos grandes equipos, eso me imagino en el escenario de que River y Boca estén en esa situación en Argentina, es Es un caos, inverosímil? sería un caos. Ahora, hay que rescatar, creo, esta parte en que Juan Aurich y San Martín se abstuvieron de votar. Es más, San Martín ha dicho, mandó un comunicado a la federación que no va a participar de las nuevas elecciones porque son turbias. Bueno, eso ya dice mucho de la dirigencia, ¿no? Exacto, y también de la capacidad de San Martín. Hay opiniones muy ligeras, pero que forman parte del grueso de la opinión del aficionado, Omar. Por ejemplo, algunos dicen, cuando Pinto hizo tan buena campaña en el Mundial, Pinto debería venir porque Pinto va a clasificar al Mundial. Acá han pasado buenos entrenadores, Autori, nadie puede negar que es un buen entrenador. Claro. Pacho Maturana también es un buen entrenador. ¿Qué sucede? No depende de entrenadores. No, creo. el jugador peruano tiene una idiosincrasia diferente. Aquí el futbolista no toma su carrera como realmente debería ser. Creen que comprar su ceviche, tener un carro, el look de moda de ser futbolista, y no es así. El futbolista es un deportista, es un atleta. Pero en el extranjero sí asumen esas responsabilidades, ¿no? Los peruanos. Por- Es acá cuando vienen. Exacto, lo que pasa es que el peruano es nuestra idiosincrasia, repito. Se esfuerza afuera y acá se relaja. ¿No? Son jugadores de club, no de selección. No tienen el amor por la camiseta ¿Por qué? que debería tener un deporte. Porque no la viven, no la sienten. No, es casi un antipatriotismo. ¿Juega un poco el factor de que esta generación nunca ha visto a su selección en un mundial? También. Venimos de una... Si nos vamos a remontar, ¿por qué el peruano es así? Yo podría decirte que desde la Guerra del Pacífico, donde Perú nace en una república, es una república derrotista. Nacemos de una derrota. Y podría decirse que hasta en nuestros genes es así. Pero en algún momento la cadena se tiene que romper. Perú, en fútbol, tiene que destacar en algún momento. No es lo mismo en vóley, no es lo mismo en atletismo, no es lo mismo en ajedrez. ¿Qué pudo pasar esa década gloriosa de México, de la Copa América, de Argentina en 78? ¿Qué pasó ahí? Que los jugadores, no vamos a decir que no, los jugadores también se tiraban sus baracazos, eso ya todo el mundo lo sabe, pero tenían amor a la camiseta. ¿Y por qué en ese tiempo tenían amor a la camiseta? Porque México 70 también viene imbuido de un
pasado incierto a nivel futbolístico. Los futbolistas de México 70 clasifican, eliminan a Argentina. Fue el último país, Perú, que eliminó a Argentina de un mundial, ¿verdad? Exacto. Eliminan ni más que Argentina en la Bombonera, lo cual había que tener mucho temple, sin tener como imágenes a seguir tampoco ningún equipo de Perú jugando en un mundial. Acá hay que recordar que del 30 nos saltamos hasta el 70, son 40 años. Exacto. Esa gente tampoco vio a Perú jugar un mundial, sin embargo clasificaron. ¿Qué pasó ahí? Voy a parafrasear a Juan Carlos Oblitas, que lo dijo una vez en vivo en el canal que sale. Cuando nosotros jugábamos al fútbol, era no nos ganan. Era amor propio, era querer destacar, querer sobresalir. En esa época el fútbol no eran contratos millonarios. El fútbol era más comunicación entre el pueblo y el deporte. Era el puente en el que uno se sentía ídolo, se sentía querido y amado. Ahora no es así. Ahora todo ven afuera, me van a pagar tanto, cuánto me van a pagar, cuánto de bolo me van a dar. Y hay antihéroes, ¿no? Hay hinchas que no pueden ver a uno que otro futbolista, ¿no? Pasa mucho con Claudio Pizarro. Ese escenario no iba en esas épocas, donde Claro que no. así sea de Alianza, los de la U también de una u otra manera le rendían admiración, ¿no? Exacto, sobre todo cuando jugaban por la blanquirroja, pues por nuestra selección. Ahí sí era la selección de todos los peruanos, ¿no? Exacto, no era la de 3 ni 4. Hoy sigue ni siendo, 5. por más que se quiera ponerle el cartel, sigue siendo la selección de los de la U para la U, los de Alianza para la Alianza, y eso tiene que cambiar en algún momento. Ahora está quebrado porque son los de afuera y los de acá. O sea, los que vienen de afuera vienen con ciertos engreimientos y los que juegan acá les exigen lo mismo, pero no les pagan igual. Entonces, ¿Y tú qué dices? ¿Burga se va? esperemos que sí. Supuestamente dentro de 30 días tiene que haber nuevas elecciones, pero yo creo que Manuel Burga va a dar un paso al costado. Bien, ojalá que sea así, Omar. Espero tenerte más frecuentemente a partir de ahora para que nos hagas comentarios sobre el acontecer futbolístico y deportivo. Con Pues. todo gusto, cuando sea posible, yo estaré aquí contigo. Ha sido muy gentil entonces. Igual, Omar Rolando, Oré muchas gracias. pasó por Ser Mundano. Vamos a ver un video de Ángelo Padilla, que es integrante del grupo Reflejos, que participó en Toque de Queda, que a partir de este viernes va a formar parte del gran equipo, del audaz equipo periodístico del grupo Reflejos en Ser Mundano. Vemos un video de él y regreso para que conversemos en la última parte del programa. Mucha atención, que el toque de queda ya empezó. Dios mío, hijo. 32 horas para juntar $1 millón. Con tu hija se muere. ¿De dónde voy a sacar $1 millón? Bueno, y continuamos con Ser Mundano. Como acaban de ver ustedes, es el talento del grupo Reflejos en una escena de la película Toque de Queda. Vamos a conversar con uno de los actores, un joven actor, 13 años, y sin lugar a dudas una gran promesa de la actuación en nuestro país, Ángelo Padilla, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ángelo, bienvenido a Ser Mundano. Muy buenos días. ¿Qué tal, Rolando? Cuéntanos un poco, acabamos de ver una escena donde tú estás conversando con Palenque, que es tu papá en la película Toque de Queda. Háblanos un poco de qué se tratan tus personajes. Bueno, mi personaje, Palenquito, es un niño pobre que tiene que vender caramelos porque en su casa le falta plata. Y bueno, Palenque, que es su papá, ve la manera de cómo ayudar. Entonces, algunos padres, por darle todo a sus hijos, a veces van por el mal camino. Y en este caso, ¿qué le sucedió a Palenque? Murió por irse al lado de los terroristas. Esto marca una escena muy violenta de la época de los años 90 en el Perú, donde había toque de queda, donde había terrorismo, y tú has representado un personaje dentro de esta historia. ¿Qué te parece? Me pareció que nunca había experimentado eso, que sí me sentí en el personaje, que cuando vi en la película que murió mi papá y al final me entero de eso,
sentí algo aquí. Digamos que estabas identificado con el Con ese personaje. con el trabajo que se venía haciendo. Y ya hablando ya no de Palenquito, sino hablando con Ángelo Padilla, ¿te gustó la actuación? ¿Te gustó el trabajo de hacer cine? Sí, fue una gran experiencia. Nunca pensé que estaría hasta aquí. ¿Y qué es lo mejor de haber hecho una película con tus compañeros? ¿Cuáles fueron los mejores momentos, los momentos más interesantes? En los momentos que empezaron a grabar, cuando nos decían que no hagamos bulla, y estábamos así. Y bueno, y fue una gran experiencia. Pero también has hecho teatro, ¿no? Hemos hecho 2 festivales de teatro interesantes. Háblanos un poco de los personajes que has hecho en el teatro y el que estás preparando para fin de año. Mi primer personaje que hice en el teatro fue de Carlangas, un ¿Ya? niño pobre que vende caramelos y le hace ver la perspectiva de otro lado a un señor que pensaba que todo era malo. Y bueno, le cambia la vida. Y hiciste un personaje también de Gabriel, que se va a los Estados Unidos, una comedia, ¿verdad? El sueño americano. Cuéntales a nuestros amigos televidentes de qué se trata el sueño americano. Bueno, Sueño Americano se trataba sobre un chico que no podía acá alcanzar sus logros aquí en el Perú, entonces va a buscar un nuevo horizonte, una nueva vida ahí en Estados Unidos, queriendo que cuando llegue al Perú contarle todo lo que es diferente ahí. ¿Y bueno, con qué se encuentra? que su familia se ha cambiado de nombre y apellido. ¿Y cómo se llamaban y cómo se llaman ahora en Estados Unidos? Antes se llamaban, sus primas eran Juana y Elena, Ya. y ahora eran Stephen y Nicole. Se habían cambiado, ahora eran Stephanie y Nicole. Sí. Y los apellidos De lo que era Guamán, eran Weyman. habían cambiado todo el contexto social. Y el papá también, ¿no? De lo que era Benito, era Mr. Fitzgerald. Y Gabriel, tu personaje, se encuentra con la familia, con todo ese concepto cambiado en los Estados Unidos. Sí. Pero tienes una situación particular. Yo sé que tú te quieres dedicar al mundo de las comunicaciones y ahí haces tú de alguien que ha terminado la carrera de comunicaciones y busca trabajo en una revista allá en los Estados Unidos, ¿no? Sí. Y tienes el contacto con un congresista. Bueno. Relátanos un poco esa parte de la historia. Bueno, cuando al congresista le estaban haciendo su entrevista, Gabriel no soportó todas las cosas indignantes que decía, que le iba a ayudar a tal, que iba a ayudar, pero eso era mentira. Era mentira. Y bueno, Gabriel se molesta y empieza a discutir con el congresista. Le dice todas sus verdades y aunque haya hecho eso, igual le dan el empleo. Y lo más importante es que le dan el empleo, aunque al final dice pues que eso es parte de una obra de teatro, pero qué bueno sería que fuera realidad. Pero trabajar en la ficción también es interesante, ¿no? Porque tú haces de una u otra manera personajes que no eres en la vida real, pero que en ese momento prestas tu creatividad y tu inventiva para poder hacerlo, ¿no? Sí. Ahora, a partir del viernes vas a estar con nosotros. ¿Cuál es el proyecto para fin de año, Ángelo? Mis proyectos, quiero alcanzar mis metas. Estás preparando una obra también. Sí, ¿Cuál es? El fantasma de Canterville. ¿Qué personaje es tú en el fantasma de Canterville? El niño. ¿Y qué tal? ¿Cuál es la diferencia entre haber hecho el teatro de obras un poco urbanas, limeñas, y este clásico de Oscar Wilde? No, es que esta vez tengo que interpretar a otro personaje, tengo que medir mi voz, cómo voy a hablar, los movimientos que hago, porque eso ya era un poco más atrás en la edad. Claro, es otra época, ¿no? Sí. ¿Estás contento con el personaje? Yo sí, bien contento. Bien, Ángelo, entonces a partir de este viernes te tenemos pues junto con el audaz equipo de producción y prensa del Grupo Reflejos aquí en Ser Mundano, ¿bien? Yeah. Gracias por visitarnos entonces. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, Ángelo. Nosotros nos despedimos, amigos, y regresamos con Ser Mundano mañana a las 8 en punto, cuando escuchen esta acostumbrada cortina musical y sepan que Ser Mundano está una vez más en sus hogares. Hasta mañana, permiso.